trigonometría. Continuemos con la trigonometría, les decía, ¿verdad? En la página número 47 está el tema de triángulos rectángulos especiales. Bueno, existen dos triángulos rectángulos que se consideran especiales. El primero es el triángulo de 45. Ese es un triángulo isósceles cuando tiene 45 grados. ¿Por qué razón? Bueno, antier habíamos dicho que este es un ángulo recto. Quiere decir que entre estos dos suman 45. Entonces, como ya tengo 45 grados ahí, es seguro que también aquí hay 45 grados. Entonces, ¿cuánto vale X para ustedes? Bueno, X vale 1, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los lados opuestos de ángulos congruentes son congruentes. O sea, como este ángulo con este ángulo son iguales, los lados opuestos también son iguales. Quiere decir entonces que X es igual a 1. ¿Sí? O sea que si usted tiene, por ejemplo, otro triángulo de 45 y aquí tiene 3 y le piden encontrar este valor, usted simple y sencillamente va a decir que X vale ¿cuánto? Que X vale 3. Y la razón es que como son iguales porque este es un triángulo isósceles, entonces este lado es igual a este. ¿Por qué? Porque los ángulos son también iguales. Entonces X valdría 3. Entonces así es fácil se encuentra la medida de un lado, sea adyacente o sea opuesto ahí, ¿verdad? La hipotenusa, ¿cómo encuentro la hipotenusa? Bueno, de este, ¿cuál sería la hipotenusa? Si yo aplico el teorema de Pitágoras, a ver, el teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, en donde c es la hipotenusa. ¿Cuánto será el valor de esa hipotenusa? C cuadrado igual a, que puede ser 1, más b, que también es 1. Me ha quedado 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1. Entonces c cuadrado es 2. Y al aplicar la raíz cuadrada, me queda que c es igual a raíz cuadrada de 2. Miren, entonces es el primer triángulo especial, el que tiene la medida en sus catetos de una unidad y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Ese sería el primer triángulo especial. El segundo es un triángulo que tiene 60 grados aquí. ¿Cuánto tendría que medir el otro ángulo? Si este mide 60. ¿Cuánto debería medir el otro ángulo? 30. No, este mide 60. ¿Y este? 30. 30, correcto, porque es el complemento. Recuerden que entre los dos siempre suman 90. Entonces, si hay 60, 60 más 30, 90 más 90, 180, que es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. Fíjense bien que si yo construyo ahí, digamos, un triángulo que tiene, si yo le doy 2 a la medida de la hipotenusa, es claro, fíjense bien, es claro que yo puedo como construir un triángulo equilátero aquí.
Los triángulos equiláteros son los que tienen los tres lados iguales. Entonces, este lado mide 2, este también va a medir 2 y este también va a medir 2. Ahí tengo un triángulo equilátero. Y los ángulos son también iguales. O sea, si este mide 60, este mide 60 y este mide 30 y 30, que son 60. ¿Sí? Entonces ahí prácticamente yo puedo obtener el segundo triángulo que le llamamos triángulo especial, que ya sería, sí, 60 grados en la base, 30 aquí, 2 de este lado, la mitad de 2 es 1 y solo me faltaría prácticamente la altura. ¿Cuánto medirá de altura? Para hallar la altura, también voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto mide la hipotenusa? A ver, ¿quién me contesta primero? 2. 2. ¿Cómo se llama usted? Angie Beltrán. Angie de... Informática. Angie de informática. ¿Angie Dariela o Angie Graciela? Graciela. Graciela. 2 sobre 100. La hipotenusa mide 2. Y los catetos miden X y 1. Entonces, para aplicar el teorema de Pitágoras, voy a decir C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. En donde C equivale a 2, ¿verdad? Que es la hipotenusa. A puede ser 1 y B va a ser X. Entonces me queda 2 al cuadrado, queda 4. 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y X cuadrado. Después el 1 pasa al lado izquierdo, que iría a restar con el 1. Y la resta da 3. Queda X cuadrado igual a 3. Ahí los he cambiado, ¿va? Porque hay una propiedad que me permite hacerlo. La propiedad de simetría, creo que se llama. Que dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Ahí lo apliqué. Ahora, para eliminar el cuadrado, aplico raíz en ambos lados. Entonces X quiere decir que es igual a raíz cuadrada de 3. Y ahí tengo el otro triángulo especial. Entonces, los triángulos especiales, ¿cuáles son? Bueno, el triángulo que tiene 45-45 y el otro de 60-30. Las medidas son estas. Entonces, con esos dos nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, para resolver el ejercicio 1.4. Con esos dos usted resuelve el ejercicio 1.4. Ahí en su libro hay un ejemplo, ¿verdad? Y sale un ejemplo, cómo hacer, pero nosotros igual vamos a hacer alguno ahí para que le sirva de guía. Ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a dibujar 2. Este es el D del libro, ¿verdad? Vamos a dibujar X aquí y Y. Aquí hay un ángulo recto. Y aparece aquí 60 y aparece aquí 30. Entonces, lo que nos piden ahí es encontrar los valores de X y Y. Me piden encontrar los valores de X y de Y. ¿Cómo lo va a hacer usted? Bueno, usted va a decir, la hipotenusa mide 2. Y es un triángulo de 60-30. Entonces, justo se adapta con este, miren. Entonces, aquí tengo la hipotenusa 2. Si la hipotenusa mide 2 y es un triángulo de 60-30, mire cuánto mide el lado opuesto de 60. ¿Cuánto mide el lado opuesto de 60 grados? Mide raíz de 3. Significa
que el lado opuesto aquí de 60 grados mide también raíz de 3. Así de fácil. Y el otro, el lado opuesto de 30 mide 1. Entonces, el lado opuesto de 30, ¿quién es? X, ¿verdad? Por lo tanto, X es igual a 1. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, ¿qué variante puedo tener? ¿Qué tal si aquí me hubieran dado, por ejemplo, fíjense bien, si aquí me hubieran dado 8? ¿Va? ¿Cuánto sería X y Y si ahí le hubieran dado 8? Fíjense bien, fíjense bien. Si aquí me hubieran dado 8 en la hipotenusa, a mí en el triángulo especial tiene 2, pero aquí me lo están dando 8. Quiere decir que prácticamente está multiplicado por 4, miren. O sea, en otras palabras, yo lo que tengo que hacer para adaptar este triángulo a este es dividir entre 4 la hipotenusa. Entonces, si yo divido la hipotenusa entre 4, ¿lo ven? ¿Cuánto me daría? Me daría 2, que es lo que tengo de hipotenusa ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer, dividir entre 4 cada uno. Obtendría este triángulo. Obtendría 8 entre 4, 2. X entre 4 y también tendría Y entre 4. O sea, todos los lados los dividí entre 4. Todos los lados, todos. ¿Por qué entre 4? Porque 4 era la medida de la hipotenusa que me dieron. A ver, 8 era la medida de la hipotenusa que me dieron y para adaptarlo a este tengo que dividir entre 4 para que me dé 2. Entonces ya me da 2, X sobre 4 y Y sobre 4. Entonces, jovencitos, ahora ya este triángulo ya puedo igualarlo con este. Entonces puedo decir que, fíjense bien, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que X sobre 4 es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a cuánto, muchachos? A ver, fíjense en los triángulos. X sobre 4 es el lado opuesto de 30. Y aquí el lado opuesto de 30 es 1. Entonces lo voy a igualar a 1. Por lo tanto, X vale 4 por 1. Que es 4. Y el otro, Y sobre 4 es igual a ¿cuánto? Y sobre 4 es el lado opuesto de 60. Y el lado opuesto de 60 mide raíz de 3. Entonces voy a escribir raíz de 3. Y por lo tanto Y va a ser igual a 4 raíz de 3. Entonces esos serían los valores de X y de Y. X igual a 4 y Y es igual a 4 raíz de 3. Entonces de esa manera van a resolverme, de esa misma manera van a resolverme el ejercicio 1.4. Voy a ver alguno de 45 aquí que les pueda hacer para que vean como ejemplo ahí, ¿verdad? Cómo hacerlo. Vamos a ver, uno de 45. Los de 45 están facilitos. Aquí vamos a hacer el C. En el C me dan raíz de 2. Aquí me dan X. Y aquí ángulo recto, Y. Así me lo dan X, Y. Aquí raíz de 2 y aquí 45. Entonces, aquí el triángulo especial con el que voy a trabajar no es de 60-30, es este de 45-45. Pero aquí la ventaja que tengo es que la hipotenusa aquí mide raíz de 2 y aquí también. Ahí no tengo que hacer ninguna transformación, simplemente tengo que decir que X vale ¿cuánto? Como son iguales, entonces X vale 1 y Y vale 1. Ahí no tengo que hacer ningún cálculo ni nada más.
Eso es. Entonces, así me va a hacer esa parte. Esa parte está bien fácil. Solo hacer eso. Hacer las comparaciones, ¿verdad? Las comparaciones. Ahora, en la página 49, jóvenes, y ahí ya empiezan las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Está seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son 6. Los voy a escribir aquí. Seno, que se abrevia sen. El seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, que es la segunda, se abrevia cos. Y es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente, que se abrevia tan, cateto opuesto Bueno, esas son las primeras 3 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente. Fíjense bien que en el seno y en el coseno, en el denominador va la hipotenusa y en el numerador va opuesto adyacente. Y entonces en la tangente va también opuesto adyacente. Solo que en la tangente no va la hipotenusa, ¿verdad? O sea, si usted se aprende las primeras 2 cómo van, ya puede obtener esta, porque la tangente prácticamente se forma de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea que es fácil recordarla. Solo acuérdese que en seno y coseno la hipotenusa va abajo y arriba va cateto opuesto para seno y cateto adyacente para hipotenusa. Hay otras 3 que son las recíprocas de esas 3, ¿verdad? Pero con las que más se trabaja es con esas. Así que vamos a empezar a trabajar solo con seno, coseno y tangente. ¿Sí? Aquí les lo que les había dicho la vez pasada, estas se las tienen que memorizar. Si no se las memorizan, va a ser bien complicado. Primer ejemplo, encuentre las razones trigonométricas para el siguiente triángulo. Bueno, las razones que me van a encontrar son seno, coseno y tangente. Me están dando el ángulo aquí el ángulo teta, es para este ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, en este triángulo no conozco cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontraría el valor de la hipotenusa? A ver, ¿quién me dice cuánto mide la hipotenusa? 5 puntos al primero que me diga cuál es el valor de la hipotenusa.
C. ¿Cuánto es el valor? Ese, pero ¿cuánto sería la medida de la hipotenusa? 3. No es 3. Vamos a ver otro. 2. No, tampoco. 1. No, lo acabamos de ver. Acabamos de discutir el teorema de Pitágoras. Este es C. Y el teorema de Pitágoras dice C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el valor de A? Puede ser 2. ¿Cuánto mide B? B mide 1. Entonces, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Y la suma 5. O sea que aplicando raíz cuadrada en ambos lados, miren, la hipotenusa mide raíz de 5. Ese es el valor de la hipotenusa. Ajá. Ya teniendo los tres valores, fíjense bien, voy a hacer las razones para este ángulo. Voy a decir que el seno del ángulo teta es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el seno? Lo que acabo de borrar. Seno es cateto adyacente. Opuesto, ¿va? Muy bien. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto será raíz de 5, será 2 o será 1. ¿Cuál es el cateto opuesto para el ángulo teta? 1. 1, ¿verdad? Muy bien. Miren, cateto opuesto para el ángulo teta es 1. Si yo le pusiera aquí teta, entonces ya el cateto opuesto sería 2. Fíjense bien en ese detalle, ¿no? Cateto opuesto mide 1. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Entonces, el seno sería igual a 1 entre raíz cuadrada de 5. Racionalizando esto, ¿se acuerdan de racionalizar, verdad? Solo es de multiplicar y dividir por el radical que esté en el denominador. Entonces queda 1 por raíz de 5 y raíz de 5 por raíz de 5, 5. Por lo tanto, la razón seno sería raíz de 5 sobre 5. Fácil. Ya tengo seno. Entonces, ahora coseno. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente para el ángulo teta? Cateto 2. sería 2. 2 sobre la hipotenusa, que siempre es raíz de 5. Al racionalizar, me va a quedar 2 raíz de 5 entre 5. Ese sería el coseno. 2 raíz de 5 sobre 5. ¿Y la tangente a qué sería igual? Tres puntos al primero que me diga cuánto vale la tangente. Cateto opuesto. No, pero así el número, el resultado, pues así como aquí que yo le pregunté, ¿cuál es el seno de teta? Usted me diría raíz de 5 entre 5. ¿Cuál es el coseno de teta? 2 raíz de 5 entre 5. Entonces le pregunto, ¿cuánto mide la tangente de teta? Primero que me conteste le doy 3 puntos. Tangente de teta. ¿Quién me contestó ahí? Angie García. Angie García. No va a hacer examen Angie García, ¿eh? Ese es el propósito. 3 de 100, Angie García ya lleva 11. Muy bien en participación, ¿verdad? Perfecto. La tangente es
cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto opuesto de teta es 1 y el cateto adyacente es 2. ¿Se fijan por qué es importante lo que les decía la clase del miércoles? Ustedes tienen que saber identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Les aseguro que ahorita hay algunos que no saben de qué hablo cuando digo hipotenusa. Eso es básico. Usted tiene que saber identificar en un triángulo cuáles son esas razones, esos valores, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a encontrar las razones trigonométricas para el ángulo teta de ese triángulo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, ¿por qué comienzo? ¿Cuál es el primer paso? No me digan que ya se les olvidó lo que hicimos en el anterior. Para poder expresar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, si ya tengo dos lados, tengo que encontrar el tercer lado. Recuerden que los triángulos tienen 3 lados, pues. Y aquí solo tengo 2 medidas. Me falta esta. Entonces, voy a encontrar esta medida utilizando el teorema de Pitágoras. 5 puntos para el primero que me diga cuánto vale X. 1. No, pero háganlo así, no. O sea, no es adivinanza la cosa, pues. De adivinanza, no. Háganlo. Hagan el procedimiento. ¿Cuánto es X? No es así. No es adivinanza. Ni yo lo haría así tan rápido como ustedes me acaba de decir uno ahí, ¿verdad? No es así. Agarre su lápiz, su cuaderno y calcúlelo. ¿Ya lo tiene alguien? ¿Verdad que no es tan fácil como solo decir 1 o 2 o 3? ¿Quién se gana los 5 puntos? A ver, Susan, ¿ya tiene la respuesta? A Susan le No, gusta... profe. No, es que a No. Susan le gusta ganarse los de 5 puntos. Esos de 3 no le gusta. Solo de 5. ¿Verdad? Y Angie terminó. Angie Graciela. ¿No han encontrado X todavía? Es 6. No, no es 6. Bueno, mientras ustedes están ahí calculando, yo voy a hacer unas preguntitas. Daritza. Buenas Sí, tardes, Daritza. ¿Qué tal está? bien. Bien, bien.
Daritza, dígame ahí, por favor, cuál es el... Oiga bien la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto mide la hipotenusa, Daritza? Repítame la pregunta, profe. Cállate. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 10. Muy bien, Daritza, tiene 3 sobre 100. 10 es la hipotenusa. Héctor Majano. Héctor Majano. Bueno, ahí dice Héctor Majano, no sé. ¿Será que lo están usando con otro usuario o qué? Porque en la lista no tengo, vamos a ver a quién es el único Héctor, ni un Héctor. Tengo yo aquí. ¿Quién está? Ah, aquí tengo Héctor Majano, aquí está en Humanidades. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? No me sé la respuesta. Pero fíjese que ni le he preguntado y me dije que no sabe la respuesta. Estaba poniendo No, pues atención. ya. Héctor, ¿estaba poniendo atención o estaba ahí en otra cosa, ahí jugando Free Fire o algo más? No. No, pero soy duro de cabeza. Tiene dolor de cabeza. Héctor, No. solo dígame, Héctor, ahí cuánto mide el lado opuesto de teta. ¿Cuál es el lado opuesto de teta? No sé, profe. A ver, vamos a ver, Héctor, perdón. Vamos a ver ahora con Avi Yariela. Hola, Avi Yariela. Avi Yariela, buenas tardes. Vaya, se va a ver la novela. Walter Rodríguez. Buenas tardes, Walter. Walter, Buenas. ¿qué tal? Walter, ¿cuál es el cateto adyacente de teta? A ver, Walter. 8. Muy bien, Walter, eso es estar en clase. El cateto adyacente es 8. Walter está en ¿qué? Humanidades. En humanidades. Pero no lo miro aquí, pero no lo veo en la lista. Pero así se llama usted, Walter Rodríguez. Walter Josué López Rodríguez. Ajá. Bueno, se ganó 3 sobre 100. Pero en el primer sí me mandó tarea, ¿va y todo o no? Sí, le di nota de la primer parcial. No, Walter, profe. no mandó tareas, No, no mandé. pero hágalo, Walter, aunque sea ahí, vaya. Póngase a hacer las tareas. No, hombre, si hay que hacer tareas también, no solo es de conectarse a Zoom, sino que hay que hacer tareas. Bueno, ya me dijeron entonces que la hipotenusa es 10, que el cateto adyacente es 8 y el cateto opuesto, que no me contestaron ahí, es X, ¿verdad? El cateto opuesto. Ahora, ¿alguien encontró por los 5 puntos el valor de la hipotenusa? Perdón, el valor de X. El valor numérico de X, ¿cuánto es? ¿Quién lo tiene? ¿O no lo tiene nadie? No sé si está buena, profe. Vaya, dígame, ¿cuánto le dio? Raíz de 10.064. Raíz de 10.064. ¿A otro le da otra respuesta? A mí me dio 20, profe. No da 20. ¿A otro le da otra respuesta? A mí me dio 174. Nada tampoco. ¿A otro le dio otra respuesta? A mí me dio raíz de 164, profe. No es eso. ¿Otro? ¿Alguien más? O sea que si en el examen les pongo a sacarle ese valor de X, no lo podrían encontrar. Imagínense, y ya las razones. ¿Qué es otro trajín? 6. No es 6. Ah, Fíjense bien. Apréndanlo, por favor.
La hipotenusa ya me dijeron que es 10, ¿verdad? Y la fórmula del teorema de Pitágoras es esta. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces C es igual a 10. A mide 8. O puede ser X. Aquí no importa el orden, ¿verdad? Y B entonces es el otro lado que es X. Ahora 10 al cuadrado es 10 por 10, que equivale a 100. 8 al cuadrado es 8 por 8, que es igual a 64. Y al pasar el 64 al lado del 100, fíjense bien que eso fue lo que hicieron mal algunos, no lo restaron. Es 100 menos 64. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 100 36. 36. Y al aplicar raíz cuadrada, me doy cuenta que X es igual a 6. Profe, yo le Entonces, dije que era 6. ¿cómo se llama usted? Denise, Susan Denise. Yo Sí, está bien. simplifiqué 36. Sí, Entonces me dio 6. Sí, tiene toda la razón, Susan. Usted me lo dijo correctamente, pero seguro no. Sí, perfecto. Ahorita que la estaba haciendo, quedé pensando. Susan está en cuál? En Administración de empresas. administración, ¿verdad? Entonces Susan se ganó 5 puntitos. ¿Verdad que le digo que solo de 5 le gustan? ¿Verdad? Imagínese que Susan tiene 10 puntos. ¿Qué tal en el examen sale mal? Ahí esos 10 puntitos ya le ayudan. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, como ya encontré que la X mide 6, ya puedo sacar las razones. ¿Cuáles son las razones? Bueno, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuánto es el cateto opuesto? Ya me habían, bueno, ya habíamos dicho que era este, ¿verdad? El cateto opuesto es 6.